Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 21 de noviembre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, tenemos una semana cortita. Esta semana vamos a hacer vídeos solamente hoy, martes y miércoles, ya que jueves y viernes estamos en festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos y va a haber sesiones con muy poca volatilidad y con horarios restringidos, con lo cual solamente haremos vídeos esta semana, estos 3 primeros días de ella. Bien, vámonos. Antes de empezar, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También comentaros, estamos en semana de Black Friday y por tanto ofrecemos un descuento del 15% en todos los programas formativos hasta el domingo 27 de noviembre, tanto en el curso de Swing como en el programa ya más personalizado, más tipo mentoring one-to-one, focalizado en esa operativa de scalping. Si queréis más información, tenéis ahí en la web elespejodeltrader.com y por favor escribidme a info@elespejodeltrader.com para que os pueda contar más en detalle cualquiera de las formaciones que aquí ofrezco y podáis tener un poco la información más completa. Bien, también recordaros que esta semana tenemos webinar el jueves 24 de noviembre a las 6:30 de la tarde, hora española peninsular, online. Va a tener lugar el webinar de este mes de noviembre, donde vamos a charlar con un alumno y nos va un poco a contar su experiencia en el trabajo pues de ciertas herramientas para mejorar su operativa, para mejorar tanto técnicamente como la parte del trabajo, de la gestión emocional, y que pues va a ser muy interesante. Ahí podremos un poco pues debatir diferentes cositas y tener ese punto de vista, ¿no?, de otra persona que ha ido aplicando ahí sus diferentes, ¿no?, hábitos para mejorar pues eso, el desarrollo de sus operaciones. Recordad que son plazas limitadas y para apuntaros tenéis aquí el mail info@elespejodeltrader.com, y también comentaros que los asistentes al webinar serán los que entrarán en el sorteo de la tutoría gratuita esta semana. Asistentes, os tenéis que apuntar y luego pues ahí estar con nosotros en esa horita el jueves día 24. Bien, vámonos al mercado. Empezando con el análisis del futuro del mini SP500. Ahí tenemos el gráfico semanal. Una semana esta vamos a ampliarla para ver bien la velita que nos ha dejado. Una vela muy tipo doji, pero sí que se ha producido pues un movimiento técnico interesante, que es que después de romper esa resistencia ahí cerca de los 3.930, se ha procedido a realizar el throwback, ¿no?, un movimiento clásico que se produce en análisis técnico, ¿no?, testeando esa zona ahora convertida de momento en soporte. Ahí tenemos también la media de 20, reforzando esa zona de soporte, y ahora vamos a ver en marcos menores pues donde tenemos otros niveles y ver un poquito los diferentes escenarios para la sesión de hoy. Antes de empezar, aquí ya tengo una elipse marcando la zona clave. Esta zona de aquí, que coinciden varias resistencias. En primer lugar, la directriz bajista desde máximos históricos, además está ratificada con esos 3 toques, el 50% de retroceso de toda esta bajada, y tenemos esos fibos, el 50% aquí en los 4.160 aproximadamente. También es un nivel de máximos del mes de septiembre. Aquí hubo ese punto de desequilibrio, ese giro en esa zona, con lo cual tenemos ahí muchas confluencias para marcarlo como zona clave, y que realmente va a ser muy difícil de superar a la primera si es que lo llega a hacer. En el gráfico diario vemos también cómo ahí se apoya un poco, está un poco ahora por debajo, pero tenemos ahí cerquita la media de 200 en este marco temporal, con lo cual ahí todavía añadimos más presión de resistencia a toda esa zona. Y aquí se puede ver ese movimiento que acabo de comentar. Después de que rompiera la zona de resistencia de los 3.930, se produjo en las últimas 2 sesiones este throwback, testeando ese nivel, ahí en la media de 100 también, aguantando como soporte y dejándonos ahora pues una zona muy muy relevante de soporte. No la perdamos, es un nivel importante, ya lo fue así en los últimos meses, con lo cual zona ahí a vigilar
para no perderlas. Si este nivel de soporte aguanta, podemos todavía pensar en una continuación alcista que lo podría llevar a esa gran cantidad de resistencias que acabo de comentar entre los 4.100 y los 4.150. Si bajamos al marco de 4 horas, pues vemos todo ese movimiento correctivo. Marcamos una directriz bajista en el pasado viernes, en el vídeo del viernes, que ya fue rota en esa sesión, testeada como soporte. Ahí fijaros, al final de la sesión, ruptura, llegando a esos máximos de la sesión del jueves, giro desde esa zona, throwback a la directriz bajista y de momento aguantó como soporte. Ahora estaría confluyendo con justamente el gran soporte de los 3.930 más o menos que tenemos aquí en esta zona que hemos marcado. Bien, para la sesión de hoy, vámonos al gráfico de 1 hora, donde pues podemos ver que estamos como en rango, en el gráfico de 1 hora, en un rango marcado por esas últimas 2 jornadas, viernes y lo que llevamos del día de hoy, con una resistencia en los máximos de la sesión del viernes, también del jueves, y un poquito máximos también de la sesión de hoy, en la apertura, en la sesión asiática, que ahí lo podemos fijar cerquita de los 3.980. He marcado todo un área un poco extensa, 3.980, 3.990, para coger también esos máximos de la sesión del viernes. Y como banda inferior, los mínimos del viernes, que ahora mismo también tenemos ahí el apoyo de la media de 200 en este marco temporal de 1 hora. Con lo cual, escenarios para la sesión de hoy, pues que el precio se mantenga dentro de todo este movimiento y vaya haciendo pues sus tramos alcistas y bajistas, con un poco limitado por esas 2 bandas superior e inferior que acabo de comentar, con lo cual estaríamos dentro de un rango en gráfico de 1 hora, dentro de escenarios que clasificamos como otro, que son más difíciles de operar, ya que el precio no tiene fuerza, no hay una tendencia ahora clara, dentro de que estamos un poco en un escenario correctivo en este punto de apoyo, pero se ha quedado aquí el precio fijado en este pequeño lateral con estas 2 bandas y por tanto cualquier movimiento aquí pues vigilemos, porque el precio no tiene mucha dirección. Si consiguiera romper los máximos del viernes, eso podríamos ver un poco esa fuerza alcista provocada por esa ruptura, claro, de resistencia, que lo podría llevar en un primer momento a los 4.015 y luego ya a buscar esos máximos de la semana pasada, ahí la zona de los 4.050. Si se pierde este nivel de aquí, 3.940-45, más a más, perdiendo la media de 200, lo llevaría con bastante probabilidad a buscar esos mínimos de la semana pasada, de la jornada del jueves, y aquí ya veremos qué ocurre, es la zona de soporte mayor, con lo cual, mientras estemos por aquí, ya veremos qué tipo de operativa podremos ejecutar y ruptura de banda superior e inferior con ciertas probabilidades a buscar las siguientes zonas de resistencia y de soporte en su caso. Vámonos al Nasdaq. Gráfico semanal, también semana, lo vemos con una vela muy ahí de tipo doji, dudando, sin grandes movimientos. La media de 200 en este marco temporal aguanta un poco ahí en la misma zona, pero está cruzando todos esos niveles. Y en el gráfico diario podemos ver como también después de hacer romper esta zona de resistencia y esos máximos que nos dejó el precio en octubre, llegó a la resistencia muy importante de cerquita de los 12.000, 12.100. Ahí teníamos ahí ese mínimo que se convirtió luego en resistencia a mitad de septiembre. El retroceso del 50% de toda esa bajada desde los máximos de agosto y ahí llegamos para dejar ahí los máximos de la semana anterior. Pero se realizó una corrección que mantuvo un poquito el soporte, no llegó ni siquiera a cerrar por debajo de esos niveles, aunque estamos viendo en la sesión de hoy ligeras caídas. Ya veremos cuando se produzca la apertura americana. La atención, el foco estará puesta en esa zona, los 11.575, donde tenemos esos mínimos de la semana pasada en esta corrección que nos dejó aquí. Así que atentos a esta zona. En el gráfico de 4 horas, lo amplío, pues podemos ver un poco los últimos movimientos, este nivel de los mínimos del viernes que ya están siendo atacados en la sesión de hoy, pero están muy muy cerquita del gran soporte aquí, en los 11.525, 11.550, y tenemos un soporte muy relevante. Lo mismo que hemos comentado antes con el futuro del mini SP500 en los 3.920, no perdamos ese nivel, y en el Nasdaq no perdamos este nivel, porque sería
pues una pérdida de un soporte fuerte que lo podría llevar a buscar ya la zona de los 11.200, y aquí con la media de 200, que estaría un poquito cerquita de ese nivel de los 11.300 y del retroceso del 61,8 desde los mínimos de la sesión del día 10. Pero bueno, perder este nivel podría provocar una aceleración de las caídas. En el gráfico de una hora tenemos aquí un poco ahí los niveles más para la sesión de hoy, máximos del día de la sesión asiática en los 11.750 y los mínimos del viernes, que es un poco donde ahora estamos con ese apoyo de la media de 200 en este marco temporal de una hora, que en caso de perder este nivel nos vamos directos a la zona del soporte de la semana anterior, mínimos semanales 11.550 y a ver aquí qué ocurre, soporte relevante. Si superan los máximos del día de hoy, pues probablemente veríamos una llegada a los 11.850, donde están los máximos de la sesión del viernes y del pasado jueves. Y si llegamos a romper esa resistencia, 11.950 y máximos de la semana pasada. Así que de momento estamos ante un día bajista, pero manteniendo todavía los soportes importantes ahí por debajo del precio ahora mismo, ¿no? Que son, pues nos queda una horita y media antes de la apertura americana. Nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy, que tengáis una feliz tarde, una buena jornada de trading y hasta mañana.